Amigos, fracasó la instancia de conciliación entre los empleados públicos, los funcionarios públicos y el gobierno, en una instancia que el sindicato da como cerrada, no la negociación, pero sí la conciliación, y vuelve a la OIT. ¿De qué estamos hablando? Del régimen de licencias que está vigente desde el año pasado y que los trabajadores afirman es una pérdida de derechos. Para hablar de este tema, además están viajando en estos días a la Organización Internacional del Trabajo, recibimos a Joselo López. ¿Cómo está, Joselo? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar por acá. Bueno, ¿qué entienden ustedes? Ustedes iban con otras expectativas porque este gobierno, cuando era oposición, votó en contra de esa ley. Entonces es natural pensar que ustedes iban con otras expectativas. Pero ¿qué pensaban que iba a pasar? Bueno, nosotros íbamos con otras expectativas, no solo porque el actual gobierno, cuando era oposición en el Parlamento, votó en contra de la ley y argumentó en contra de esta ley, sino porque, en definitiva, lo que se había abierto era una conciliación promovida por parte de la OIT, justamente porque ante la reclamación que habíamos hecho, perdón, Sí, tenés agua ahí. ando Tranquilo. medio mal de la garganta, pero ante la reclamación que habíamos hecho en la OIT, justamente la OIT había entendido, había admitido esa reclamación, producto de que se violaban algunos convenios ratificados por nuestro país, y en ese marco las conversaciones previas a esa conciliación que habíamos tenido con el ministro de Trabajo y su equipo hacían pensar de que, en definitiva, en la conciliación íbamos a poder avanzar en la discusión de generar algunas modificaciones a la ley o poder de alguna manera cambiarla. Lamentablemente eso no fue así. El gobierno, después de algunas dilatorias, algunas reuniones que estaban pactadas, llegó a la última reunión con un documento del Servicio Civil que lo que planteaba concretamente era que ellos están dispuestos a discutir esto, pero en el marco del presupuesto nacional y no de esta conciliación, lo que evidentemente a nosotros no nos satisface, y es por eso que hemos decidido, entre otras cosas, volver a la OIT a pedir justamente en la conferencia anual que empieza hoy a funcionar en la OIT, a pedir que eso que se había dejado en suspenso, que era el tratamiento del fondo del asunto de la violación de los convenios, en virtud de que el Poder Ejecutivo sigue aplicando la ley, se le dé trámite, se levante esa suspensión y que en definitiva tanto el Consejo de Administración de la OIT como el Comité de Libertad Sindical, que fueron los dos organismos donde se remitió la reclamación, determinen en definitiva si hay violación de estos convenios y eventualmente, si es así, tomen las acciones que tengan que tomar contra el Estado uruguayo. ¿Qué fue lo que no les convenció ante la posibilidad de discutirlo en la instancia del presupuesto? Nosotros lo que le planteamos al gobierno es que para establecer un marco de negociación tenemos que estar en igualdad de condiciones. Es lo mismo cuando pasa al revés, digamos, cuando un sindicato está tomando medidas para, en definitiva, generar una instancia de negociación y el gobierno plantea, que accede a esa negociación, lo primero que hace es decirle, si vamos a negociar, suspendan las medidas. Bueno, nosotros planteábamos lo mismo, pero al revés. Lo que decíamos es, estamos dispuestos a negociar, pero no con un revólver en la nuca, o sea, no procesando los descuentos que el propio gobierno entendía que no era lo que correspondía cuando esto se discutió en el Parlamento y ellos eran oposición. O sea, ustedes plantean suspender el efecto de la ley mientras se discute. O sea, en esa instancia sí estarían de acuerdo en discutirlo en el ámbito del presupuesto. Mientras estábamos discutiendo el fondo del asunto, se dejara en suspenso en la aplicación de la ley. Y eso no se lo llevaron. Y eso es lo que, el gobierno tiene visiones diferentes en su interna, pero en definitiva es el gobierno, y lo que primó en esa instancia es que en definitiva había que seguir con la ley como tal cual estaba, lo que realmente nos llamó la atención. Seguiremos negociando, pero también vamos a accionar donde corresponda, ¿no? Joselo, sé que toda esta discusión se dio ya en el año 2023, en el 2024, pero capaz que está bueno
volver sobre ella porque este gobierno entrante entiende que, por ejemplo, el propio Juan Castillo, el ministro de Trabajo, dijo que quería revisar a fondo el tema del ausentismo, ¿no? En febrero lo dijo. Intuyo que tiene que ver con esta idea de, en la rendición de cuentas, ir a esta discusión, porque se entiende que se pierde mucho dinero también, en todas otras cosas por ausentismo, digamos, mal hecho, por decirlo de una forma, gente que se toma licencia, que en realidad no se la tendría que tomar. Ustedes, en ese sentido, ¿están dispuestos a avanzar de vuelta sobre esa discusión? Es decir, que haya mayores controles para evitar que haya ausentismo que no corresponde. Nosotros creo que hemos sido claros con eso. Entendemos, primero una aclaración. Sí. Nos acaba de dar la propia Oficina Nacional de Servicio Civil una documentación donde se hace un estudio sobre las licencias médicas y en la Administración Central, que es lo que abarca este último estudio, no hay modificaciones respecto a las licencias médicas, a no ser en el Ministerio Interior, suponemos nosotros que por la tarea que implica, digamos, lo que hacen los funcionarios del Ministerio Interior. Cuando dice modificaciones es que después que se entró en vigencia la ley, ¿siguió habiendo la misma cantidad de licencias? La misma cantidad o menos en algún lado, un poquitito más en algún otro, pero digamos nada que mueva la aguja sustancialmente. Lo que sí nosotros hemos dicho antes al anterior gobierno y al actual gobierno es que cuando hay un trabajador que se detecta que está haciendo uso de una licencia médica que no corresponde, ese trabajador no solo no hay que descontarle del sueldo, hay que sacarlo de la administración, digamos, porque ese trabajador no solo le está haciendo una estafa al Estado, sino que aparte está estafando a su propio compañero de trabajo que tiene que asumir la doble tarea. Entonces ahí nosotros lo que hemos dicho claramente es que no tenemos que tener contemplaciones, que el gobierno no debe tener contemplaciones con aquellos funcionarios que supuestamente tienen alguna licencia que no corresponde. Ustedes que son ínfimas, ¿no? O sea, las que se han detectado hasta ahora son muy esporádicas en algún lugar concreto y que para eso existen controles que de alguna manera se pueden ajustar para detectar realmente si hay un trabajador que está haciendo uso de una licencia que no corresponde, cruzando los datos con el BPS, bueno, diferentes mecanismos, pero claramente, bueno, en ese sentido nosotros no tenemos contemplaciones con trabajadores que pueden tener alguna actitud de estas que estamos conversando, porque evidentemente le causa un perjuicio al Estado y a los trabajadores que están en ese lugar. José, ustedes lo habían planteado como una contraoferta piloto, digamos, ¿no? El tema de aumentar los controles. ¿Efectivamente se aumentaron los controles o no? No, porque el problema esto es increíble, ¿no? El Estado va a la aplicación de esta ley porque dice que no tiene el personal suficiente para hacer los controles. Una cosa que también venimos denunciando desde hace mucho tiempo porque no se han repuesto las vacantes que se han generado y aparentemente tampoco hay mucho interés de este gobierno de reponer la totalidad de las vacantes que se han generado en el Estado. Después tenemos los problemas que tenemos, como esto de la Biblioteca Nacional o como la aduana o con todo lo que hemos denunciado nosotros. Entonces, efectivamente, si seguimos en este camino, la solución siempre viene por hacer una tabla rasa y perjudicar a un trabajador que en definitiva nunca falta, pero que justamente cuando se enferma y puede tener una enfermedad prolongada producto de una situación que a veces son consecuencias del propio trabajo que realiza, bueno, ese trabajador cuando más lo necesita porque va a tener que pagar órdenes, medicamentos, bueno, todo lo que sabemos que tiene que pagar alguien cuando está enfermo, se le va a descontar el 25% de su salario, más los descuentos que se hacen en las partidas complementarias. Eso es a partir del 10º día, como bien dice. A partir del 10º día en el año. Claro. El otro argumento más de fondo que se esgrimió en su momento en la discusión es justamente que hay una doble vara a la hora de emparejar las certificaciones. Digamos, de no emparejar, ¿no? Tenés a los privados con un régimen y los públicos con otro. ¿Por qué los públicos tienen que tener más beneficios que los privados? Bueno, pero acá tampoco se da esa situación, porque en los privados, en la gran mayoría de los convenios colectivos que se hacen en los consejos de salario,
se establece muchas veces que las empresas se hagan cargo de los días que se descuentan. El DICE le paga a el trabajador lo que corresponde y el resto se lo paga la empresa. Acá no tenemos ninguna situación de esa característica. Es más, una de las cosas que nosotros reclamamos es que acá en realidad no hay un subsidio, sino lo que hay es una rebaja salarial cuando un trabajador se enferma. Por eso la OIT, entre otras cosas, entiende que la reclamación de protección del salario es admisible y le da tratamiento a eso. Pero en los hechos, si no entendí mal, decías que bueno, en este año de aplicación de esta ley no hubo grandes diferencias con respecto a lo que pasaba antes, es decir, no hubo una pérdida real de salario por parte de los trabajadores, no faltaron más o no se les descontó más. Entonces, no, sí hubo. Ah, sí hubo. No, son dos cosas diferentes. Hubo la misma cantidad de licencias médicas más o menos que las que había antes. Porque lo que se decía, sobre todo por el anterior ¿Qué es gobierno, aproximadamente cuántos días en promedio? Ustedes hablaban del 3% si se dejaba fuera a los funcionarios policiales. Sí, más o menos están en... ¿Cómo se traduce eso en días? Bueno, exactamente, en días también depende eso de cada organismo, ¿no? Porque hay una multiplicidad de organismos y la cantidad de personal de cada organismo también incide en el promedio general. Entonces es medio difícil establecer números concretos, pero los porcentajes, estos son informes de la Oficina de Servicio Civil, no son los que tenemos nosotros, establece que la media sigue siendo exactamente la misma. Ahora, antes no se descontaba y ahora sí se descuenta. O sea, todos esos trabajadores se le está efectivizando el descuento del 25% a partir del 10º día. ¿Tienen contabilizados cuáles son esa cantidad de trabajadores afectados? Tenemos un número importante de trabajadores que se le está descontando, pero aparte también tenemos, que eso es otra cuestión que tiene que ver con una situación que se está dando, sobre todo en algunos organismos, y sobre todo con mujeres que son jefas de familia, que terminan yendo a trabajar enfermos, porque no bancan el descuento, no pueden sostener el descuento en función de que tienen que pagar el alquiler, la luz, el agua, bueno, todos los compromisos que tiene uno, y a veces compañeras que son jefas de familia o también compañeros, terminan yendo a trabajar enfermos para que no se les procese el descuento, porque si no, no pueden afrontar, porque los salarios en el Estado... Pero bueno, no tienen el número de cuántas son esas personas que están siendo... El número del último año, ¿cuántas personas fueron afectadas por la ley? Está en el informe, yo ahora de memoria no quiero decirlo, pero está en el informe que nos dio el Servicio Civil, no lo recuerdo de memoria. Pero Joselo, les paso después el documento. La ley que está vigente desde el año pasado, según ustedes, tiene algunos artículos que son claramente inconstitucionales. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros entendemos de que hay algunos artículos que son inconstitucionales. Esto también tiene una denuncia a nivel de la Suprema Corte de Justicia planteando la inconstitucionalidad. Uno de ellos tiene que ver justamente con el tema de la protección del salario, ¿no? Porque nosotros entendemos... A ver, en la actividad privada, ¿qué es lo que sucede? Cuando un trabajador se enferma, se le suspende el contrato y se le paga el subsidio por parte de DICE. En algunos casos, como decíamos hoy, en la mayoría, también después el complemento se lo paga la propia empresa. Pero mientras tanto, el contrato está suspendido y quien se hace cargo de ese trabajador, digamos, es de pagarle el porcentaje que corresponde, es DICE o el Banco de Previsión Social. En este caso, como nosotros somos trabajadores del Estado, en realidad no tenemos un subsidio, porque concretamente lo que se hace es descontar del salario del trabajador el porcentaje que lo hace el propio organismo que está trabajando. O sea, que no es que nosotros pasamos a BPS, sino que el propio organismo en el cual trabaja ese trabajador que se enferma y pasó los 10 días, le descuenta del salario y tiene un ítem en su recibo de sueldo que es descuento por enfermedad. Entonces, evidentemente, eso nosotros entendemos, y así lo han entendido también los abogados que nos han asesorado, que en definitiva genera un perjuicio a lo que tiene que ver con lo que dice la Constitución de la República respecto a la protección del salario. De la misma manera que también está la proporcionalidad. Ustedes imagínense que
la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de igualdad que se está violentando de la Constitución de la República. Usted imagínese que esta ley, por ejemplo, en la Administración Central se le aplica a la gran mayoría de los funcionarios, pero no a todos los cargos políticos y de particular confianza. Esos tienen el régimen que tenía anteriormente. ¿Y eso por qué? Y porque la ley así lo establece. Discrimina a algunos trabajadores de otros. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, se le aplica a todos los funcionarios, pero no al personal diplomático. En el Poder Judicial se le aplica a todos los funcionarios, pero no a los magistrados. En la Fiscalía se le aplica a todos los funcionarios, pero no se le aplica a quienes ejercen como fiscales. En el Poder Político no se le aplica a nadie. En el Parlamento no se le aplica a nadie. Y después hay organismos que por su autonomía, como todos los organismos de la enseñanza, como algunas empresas públicas, que porque como son autónomos entienden de que eso es un resorte de su propia institución y tampoco se les aplica. Entonces, realmente nos parece que es un despropósito lo que está haciendo el Estado, discriminando trabajadores que, en definitiva, parece ser de segunda y se les aplica, y a otros que, en definitiva, no se les aplica. Y ni que hablar del poder político, ¿no? Porque esto lo votan ellos, pero a ellos no le aplica la misma, digamos, ley que a todo el resto de los funcionarios. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, cuando se refirió al tema, dijo, vamos a investigar a ver si los funcionarios públicos están haciendo los enfermos, en referencia justamente a esto. Al decir esa frase, ¿no hay un punto quizá de coincidencia o de autocrítica, de decir, bueno, a ver, 9 días para estar enfermo en términos generales parecen ser más que suficientes? ¿No lo ven de esa manera? No, ¿Es no, normal no que un trabajador se enferme 10 días al año? ¿Es la regla? No, pero el problema que no es que sea la regla. El problema es que los trabajadores se enferman y cuando se enferman no lo hacen porque quieren. Y si hay algún trabajador, vuelvo a reiterar, que se comprueba que está haciendo mal uso de una licencia médica, hay que caerle con todo el peso de la ley. Nosotros eso se lo dijimos al ministro de Trabajo, se lo hemos dicho a todos los políticos del actual partido de gobierno y los que estaban antes. Nosotros ahí no tenemos contemplaciones. ¿Se ha comprobado o tienen datos de cuántas personas? Sí, muy pocos se ha comprobado, por ejemplo, trabajadores de que estaban haciendo uso de una licencia médica en el trabajo del Estado, pero estaban trabajando en la actividad privada. Eso es fácil de comprobar porque los datos se cruzan y, en definitiva, y también hay que ver lo otro, ¿no? Que no hay ninguno, ni siquiera esos que pueden hacerse los vivos y tener una licencia médica que no corresponda, que no tenga un certificado médico. O sea, porque nadie puede establecer una licencia médica si no hay un profesional. También es cierto que conseguir un certificado médico es relativamente sencillo, ¿no? Bueno, o sea, la práctica, no, claro que no. Entonces lo que corresponde es que se ataque eso, porque no debería haber profesionales que establezcan certificado médico a gente que no corresponde. Y ustedes, a los efectos como sindicato, a los efectos de mantener una posición ética frente al asunto, ¿qué tipo de sanción creen que debe aplicarse a un trabajador que jopea al Estado? Yo creo que hay que ir hasta la última consecuencia y si es necesario destituirlo, hay que destituirlo. Esto lo hemos dicho públicamente en más de una oportunidad, porque, por lo que decíamos, es una estafa al Estado, pero también a su trabajador que tiene que hacer la doble tarea. Cosa que sucede en la gran mayoría de los organismos del Estado, ¿no? Una cosa es cuando alguien está enfermo, realmente está enfermo, y otra cosa alguien que se está haciendo el vivo si se comprueba de que esa situación es así, ¿no? José, nos queda poco tiempo, no sé si queda sobre el tema de las licencias, pero quería preguntar, ¿qué sabes sobre los funcionarios de biblioteca ahora que la biblioteca va a estar cerrada? ¿Van a tener algún tipo de actividad? ¿Les han planteado su situación? ¿Si les han asignado tareas o van a quedar, digamos, en un estado vegetativo hasta que reabra sus puertas? No, en realidad la biblioteca, uno de los grandes problemas que tiene es la falta de personal. Pero digo con el personal que hay, yo sé, sí, eso lo tengo claro. Se redujo casi el 50% el personal que hay. Claramente lo que se estableció, que el cierre intempestivo, sin consultar a nadie, sin informar a nadie de lo que se iba a hacer por parte de la dirección, ni siquiera los jerarcas de la propia Biblioteca Nacional sorprendió
y bueno, y ha generado una reacción del sindicato, el cual es parte de COFI, nosotros estamos respaldando, de hecho estamos intentando buscar algún ámbito de negociación, el cual se va a procesar en el día de mañana, que permita buscar alguna salida por lo menos más prolija de esta situación, pero en este caso los pocos trabajadores que hay en la biblioteca igual iban a seguir trabajando en la biblioteca en función de que hay otras tareas que se continúan allí, sobre todo por los temas de investigación y cuestiones por el estilo, pero iban a seguir trabajando en su lugar de trabajo porque son muy poquitos los que quedan y que en realidad tienen una tarea que es importante, sobre todo para empezar a prolijar. Lo que sorprendió es que acá no había un plan. ¿Pero qué es lo que quieren negociar ahí? No entendí esa parte. Bueno, entre otras cosas que los trabajadores entienden de que esta situación intempestiva del cierre al público de la Biblioteca Nacional se podría haber hecho de otra manera, buscar algunas alternativas, sobre todo que se fuera generando una planificación por área de trabajo de manera tal de no perjudicar a los usuarios, y si en algún caso habría que cerrarlo, que se estableciera claramente por cuánto tiempo y cómo se iba a procesar bueno, las obras que se tienen que hacer allí, porque es cierto de que hay falta de mantenimiento y que hay una situación compleja que la vienen denunciando los trabajadores, entre otras cosas por la propia falta de personal y el volumen de archivo que hay ahí, que es muy importante y que se había planteado y habían negociado los trabajadores en el periodo anterior la posibilidad de buscar otro espacio para todo lo que tiene que ver con ese acervo cultural importante que tiene la Biblioteca Nacional y cuidarlo de la manera que corresponde. Bien. Y bueno, lamentablemente todo eso fue como avasallado por una decisión unilateral de la dirección de la Biblioteca Nacional. José Leo, Ivana, nuestra productora general, te pido un segundo más porque quiero, antes de irnos a una pausa, que nos digas cuándo podría laudar la OIT en el caso de las licencias médicas y a qué tipo de sanciones se puede ver expuesto el Estado uruguayo. Bueno, nosotros la idea que tenemos, tú lo decías al principio, ya fue una delegación que estaba definida por parte del PICNT para Ginebra. Van a ir ahora un compañero que representa al Poder Judicial, un compañero que representa a las empresas públicas y una compañera de COFE, junto con un abogado, para reforzar esa delegación y pedir que se levante esa suspensión que se había hecho para habilitar este ámbito de negociación. Y bueno, y eso va a tener un tratamiento que seguramente se pueda definir en esta misma, definir cuándo se va a tratar en esta misma conferencia anual de la OIT. Pero esto va a ser en el correr del año. Suponemos que cuando se establezcan las reuniones del Consejo de Administración y del Comité de la Libertad Sindical, esto va a ser uno de los temas que va a estar en el orden del día. ¿Y las sanciones al Estado uruguayo podrían ser, en caso de ser positivo, podrían ser económicas o de qué naturaleza? Bueno, ahí me pierdo un poco, no sé qué tipo de sanciones son las que están previstas para este tipo de cosas. Pero son vinculantes, obligan. Este año, sobre todo, era un año muy particular para el gobierno uruguayo en la OIT, no solo porque iba un gobierno nuevo a, digamos, representar a nuestro país en la OIT, sino porque se había elegido a nuestro país para ser vicepresidente de la región y el vocero de la propia región, que esto explote en la OIT nuevamente, o sea que quien va a ser vocero esté denunciado en la OIT por incumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, va a generar un ruido importante, pero bueno, lamentablemente las cosas siguieron así. Gracias por haber venido, Un gusto, José como siempre. Amigos, nos vamos a una breve pausa y si así lo desean, nos encontramos en instantes. Esto es Cinco Sentidos.